Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pediros perdón que hemos iniciado con 5 minutos de demora por un pequeño problema técnico que hemos tenido. Agradeceros la presencia a todo el mundo para un año más en Viamed, poder celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un día que lo queremos dedicar para reflexionar, para mirar a nuestro entorno, y este año con un lema que nos interpela directamente a todos: activa la mirada segura, mejora tu entorno. ¿Por qué? Pues bueno, porque la prevención de riesgos laborales no es solamente un conjunto de normas, de procedimientos, sino que es una actitud, una forma de estar, el trasladar ese cuidado que damos siempre a nuestros pacientes, a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar a nuestros compañeros en el día a día, con cada gesto, con cada decisión que tomemos. Hoy queremos poner el foco en una idea: la importancia de detectar, comunicar y resolver cualquier deficiencia de seguridad laboral que veamos en nuestros centros. A veces, pues simplemente basta mirar con un poquito más de atención para evitar un accidente. Ver un riesgo, comunicarlo a tiempo y actuar es lo que nos va a marcar la diferencia. Estoy seguro que hoy, a lo largo del día, los que ya habéis acudido a trabajar por estar en turno, habéis visto los carteles que hemos colocado, os han entregado el flyer con el QR, en los carteles pues poder poner el POSIT para detectar y para comunicar riesgos. Os animo, a los que no lo hayáis hecho, pues a participar, pero lo más importante de este día: queremos que esta acción no se quede en hoy, sino que en nuestro día a día pues forme la manera habitual de trabajar, el detectar y el comunicar esos pequeños riesgos durante el día a día. El que hoy sea pues es una llamada de atención para que no asumamos nunca ningún riesgo innecesario. Y además, bueno, en Viamed sabéis que la seguridad y la salud, no nos basamos solamente en la ausencia de riesgo, sino que queremos ir un paso más allá en un bienestar integral. Por eso, después del éxito que tuvimos el año pasado con el reto de pasos, este año ponemos en marcha hoy lo comunicamos, pero va a comenzar el día 1 de mayo, el segundo reto de pasos Viamed. Una iniciativa que, como sabéis, lo que basa es en fomentar el movimiento y la actividad física entre nosotros, con un reto sencillo, que es caminar. Este año el reto se va a desarrollar entre el 1 y el 15 de mayo, con un objetivo para todo el participante, que es realizar durante esos 15 días una media de 7.500 pasos diarios. Este año el reto no es individual, sino que es un reto colectivo. No va a ganar la persona que más pasos dé, como el año pasado, sino que va a ganar el centro que tenga un mayor porcentaje de profesionales que superen el reto. Y ese centro pues será premiado con el Centro Saludable Viamed 2026. Y bueno, y además, entre todos los que superen el reto de ese centro, pues también sortearemos un premio. Pero vamos, que más allá del premio, lo más importante para nosotros es que todos participemos, que todo el mundo pues nos empecemos a mover, a mantener unos hábitos de vida saludables. Para participar, pues como sabéis, es muy sencillo. Simplemente tenemos que tener descargada la aplicación de WellHub en el móvil. Si no la tenéis, pues os la podéis descargar, y con el código de profesional que viene en la nómina bajo las siglas CP, os registráis en WellHub, que es totalmente gratuito, y os unís al reto de pasos en el apartado de perfil. De todas maneras, si tenéis cualquier duda, tenéis la cartelería, y además a través de Via Balance lo podéis hacer. Y también, dentro de este afán de cuidado y de protección 360, tenemos la charla de hoy, que es este año sobre un tema bueno, que notamos que es un tema que cada vez preocupa más bueno, no solo en Viamed, sino en todo el sector sanitario en general, porque además es un tema que por desgracia ha ido en incremento en los últimos años, que es el tema de las agresiones al personal sanitario. Por eso la charla de hoy: prevención de agresiones al personal sanitario. Contamos con la presencia, al que le agradecemos desde ya su colaboración, de Santiago García San Martín,
que el director de seguridad del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y presidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios, que hoy nos va a ayudar pues, a comprender un poco mejor esta realidad y darnos herramientas pues, para prevenir estas agresiones en nuestros centros. Durante la charla vais a tener habilitado el chat por si queréis escribir alguna pregunta, alguna consulta, ya que al final de la charla pues vamos a dedicar un tiempo a contestar a vuestras dudas. Y ya sin más, pues lo dejo paso al verdadero protagonista de la sesión de hoy, que es Santiago. Buenas tardes, muchas gracias Javier, muchas gracias a la organización por invitarme para poder estar con vosotros. Pediros perdón porque hemos tenido un pequeño problema técnico y no me puedo conectar con el altavoz desde mi ordenador, con lo cual pues estamos haciendo una especie de, bueno, un apaño. Javier va a ser mi ayudante, me va a ir pasando las presentaciones y yo os lo voy a ir, el audio va a ir a través del móvil, con lo cual espero que no tenga mucho retardo y que vaya todo bien. Como decía Javier, la siguiente, porfa, presentación. Javier, ¿me vas pasando las presentaciones o Sí, cómo? voy, que me está dando fallo ahora para... Ahí, Perdón. perdón. Vale. Bueno, pues como decíamos, el personal sanitario al final está en los peores momentos de la sociedad. Hemos estado en el COVID, hemos estado en la Filomena, estuvimos en el hospital en el volcán de La Palma, y sin embargo, al final sí que notamos que esas agresiones están yendo a más. Por fin, dale al enter, Javier. Esa foto que veis, no, eso, sin pasarnos, esa foto que veis que pone sanitarios asesinos, es una foto que en el año siguiente al COVID apareció en la puerta de mi hospital. Es verdad que las agresiones están al cabo del día, en todos los sitios se sufren agresiones. Siguiente, Javier, porfa. Y bueno, pues al final, para ponernos un poquito en situación, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que tenemos un riesgo de agresión importantísimo en todos los ámbitos, pero que cada vez la tenemos más en el ámbito sanitario. Nos dice la OMS que la mitad de el 50% de los trabajadores del ámbito sanitario ha sufrido o va a sufrir en algún momento alguna agresión en su jornada laboral. Nos dice que el 25% de todas las agresiones se producen en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú desarrollas otra profesión a lo largo de tu vida, si trabajas en un banco, si trabajas en una gasolinera, si trabajas en una tienda, vas a poder seguramente tener una agresión, pero los que trabajamos en el ámbito sanitario tenemos un riesgo específico y muy alto de ser agredidos. ¿Esto por qué es? Pues, viene sobre todo derivado por un problema social. Tenemos un problema social que hemos aceptado entre todos, que las agresiones se pueden producir sin que el agresor tenga ningún problema. ¿Vale? Javier, la siguiente, porfa. Bien. ¿La violencia se puede prevenir? Pues efectivamente, tenemos campañas de prevención de la violencia que son efectivas en otros ámbitos y en el ámbito de la prevención de agresiones en sanitarios también. Para poder prevenir estas agresiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero, cambiar los factores que contribuyen a producir esas respuestas violentas e implementar medidas de protección. Y para eso tenemos que hacer lo que hacemos en todos los riesgos: identificar, analizar el riesgo, planificar medidas. Si trabajáis habitualmente con sistemas de calidad, como puede ser la ISO 14000, la ISO 9000, la ISO 45000 de PRL, siempre nos basamos en lo mismo, el ciclo PDCA, y aquí tenemos que seguir implantando ese modelo de gestión, ¿vale? Importante lo que decimos: identificar, analizar y empezar por ahí. Siguiente pantalla, por favor. ¿Cuáles son las situaciones que dan origen a la violencia contra los sanitarios? Pues tenemos tres situaciones. Una que tradicionalmente se ha aceptado, que además los que trabajábamos en el ámbito sanitario, como yo, que yo he trabajado 25 años en un hospital psiquiátrico, pues parecía como que lo llevábamos interiorizado, y es la inmovilización física de un paciente agitado, un paciente que tiene una agitación psiquiátrica o somática, y que todos parecía como que aceptábamos que podíamos tener una agresión en un momento dado por esa agitación. Pero sí que es verdad que cada vez vamos viendo unos tipos nuevos de violencia que seguramente sean los más
complicados de gestionar, porque es verdad que todos en las unidades donde sabemos que hay agitaciones, pues tendemos a priorizar y a poner una serie de medidas, como puede ser en urgencias, como puede en psiquiatría, pero cada vez tenemos más agresiones instrumentales a los trabajadores. ¿Qué es esto de agresión instrumental? Esa agresión que realiza un paciente cuando quiere utilizar la agresión como un instrumento. ¿Qué es lo que quiere? Quiere conseguir algo. Es ese paciente que va a admisión del hospital, que le tardan 2 meses en dar una cita y que ¿qué es lo que hace? Monta el pollo en admisión. ¿Y qué es lo que consigue? Que le adelanten la cita. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues estamos potenciando ese factor que hace que él monta el pollo cada vez que va a nuestro hospital, porque se está saliendo con la suya, está consiguiendo precisamente lo que buscaba, ese objetivo instrumental, ¿vale? Con lo cual es verdad que tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones. Y además, cada vez tenemos más materializaciones de delitos por parte de usuarios. ¿Qué es lo que nos pasa si tenemos una situación de violencia de género en el hospital? Se presenta el señor que tiene una orden de alejamiento y el personal sanitario está en medio. Pues normalmente que se va a llevar una agresión. ¿O qué es lo que va a pasar si tenemos un robo dentro del hospital y el personal sanitario pilla al ladrón? Pues que seguramente tengamos un riesgo de agresión. Entonces, es verdad que estas dos situaciones no se contemplaban y cada vez las contemplamos más. Siguiente pantalla, Javier. Dale por fin al enter. ¿Qué tipos de agresiones tenemos dentro del ámbito sanitario? Pues tradicionalmente hemos hablado de las agresiones verbales y las agresiones físicas. Es muy raro llegar a una agresión física sin una agresión verbal, pero algunas tenemos. Lo normal es que el usuario empiece con una agresión verbal y cuando ya ve que no se cumple con lo que él quiere, entonces ya sí que puede terminar en una agresión física, aunque es verdad que muchas terminan en la agresión verbal. No se contemplaban, pero sí que es verdad que desde el año 2019, por ejemplo, en el Servicio Madrileño de Salud y en otros servicios se están contemplando otro tipo de agresiones como la agresión psicosocial, el ciberacoso o el daño patrimonial intencionado, que esto cada vez es más habitual. Es verdad que los trabajadores de las nuevas generaciones, cuanto más jóvenes, más viven en redes sociales y ahora cada vez es más fácil que alguien les ciberacose por algo relacionado con el hospital. Y no solo eso, sino que nosotros estamos empezando a tener muchas agresiones psicosociales dentro del hospital. Nos pasa, por ejemplo, con determinados pacientes y sobre todo con familiares, que el paciente está ingresado, esa familia que sabemos que es complicada y que lo que nos está pasando es que durante el tiempo de ingreso de esa persona en la planta, tiene al personal sanitario atemorizado, intenta conseguir determinadas cosas y para eso es un riesgo de agresión psicosocial. Os voy a denunciar porque no estáis atendiendo bien a mi familiar, esto no va a terminar aquí, no os estáis portando bien, no le realizáis las curas como se las tenéis que realizar, con lo cual esto de la agresión psicosocial cada vez va a más. El daño patrimonial intencional nos está pasando mucho, sobre todo en centros de atención primaria. Yo llevo dando formación en prevención de agresiones aproximadamente hace 15 años, no solo en el ámbito sanitario, sino que lo damos también en otros ámbitos, como puede ser el educativo, como puede ser en otros ámbitos. Y, por ejemplo, hemos dado muchos cursos parecidos a este en el ámbito policial. En el ámbito policial siempre se ha recomendado a la policía que nunca trabaje donde viva. Nosotros en el ámbito sanitario nunca lo habíamos recomendado hasta hace como 7 u 8 años. Hace 7 u 8 años ya le estamos recomendando a la gente que no trabaje donde viva. Más vale coger el metro 3 paradas a que todo el mundo que está trabajando contigo y que estás atendiendo a los pacientes de tu mismo entorno luego sepa dónde vives y sepan quién eres. ¿Por qué? Porque luego cuando vayas a buscar al niño a la puerta del cole, esa persona que no está de acuerdo con la atención que ha recibido te va a ver allí y puede estar en el mismo grupo de WhatsApp que tú y puede estar en un montón de sitios. Y lo que nos está pasando muchas veces ahora en atención primaria es las personas tienden a acercarse todo lo posible a su casa y cuando no le das al paciente lo que quiere, dice, no te preocupes. Si sé dónde vives, si sé cuál es tu coche, y no te preocupes que te voy a rajar las ruedas del coche en cuanto salga de aquí. ¿Vale? Con lo cual es verdad que es otra forma de agresión que no se contemplaba tradicionalmente. Siguiente presentación, Javier, por favor. ¿Quién sufre las agresiones? Pues tradicionalmente mujeres.
¿Por qué tradicionalmente mujeres? Pues porque nos movemos en un ámbito tradicionalmente femenino. O sea, el ámbito sanitario somos estadísticamente un 75% de hombres y un 25% de mujeres. Pues eso se traduce a la estadística de agresiones. Pero es que además nosotros decimos que el agresor tiene también un perfil de depredador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que elegir entre pegar a un celador de 1,90 y 100 kilos o un auxiliar de enfermería de 50 kilos y 1,55, pues evidentemente voy a pegar al auxiliar de enfermería porque es mucho más fácil salirme con la mía. Con lo cual es verdad que las agresiones son mucho más frecuentes a mujeres por estadística y porque es verdad que si el agresor es hombre, pues tiene más posibilidades de salirse con la suya. En cuanto a categorías profesionales, esto que veis al final no deja de ser una fotografía. Esta es una fotografía tomada del informe del Ministerio de Sanidad del año 23, pero no ha cambiado mucho ni con el año 24 ni con el año 25. Sí que empezó a cambiar un poquito a partir del año 19. ¿Qué es lo que nos dice en esta fotografía? En función de dónde está tomada, y esto está tomado a nivel general, los más agredidos suelen ser los facultativos. ¿Por qué? Porque es verdad que en determinados ámbitos lo son, como puede ser el ámbito de consultas o atención primaria. ¿Por qué? Porque la agresión viene cuando hay contacto entre personas. Entonces es verdad que en la atención primaria, donde un médico recibe directamente a los pacientes, es mucho más fácil de que le agredan. Sin embargo, en las plantas de hospital, ¿a quién es más fácil que agredan? Al personal sanitario, que es el que tiene más contacto con los pacientes. Con lo cual, si veis las categorías profesionales correspondientes a lo que tradicionalmente se ha llamado enfermería, como puede ser enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores, pues al final tienen más agresiones que el personal facultativo. Decíamos que esto empezó a cambiar un poquito a raíz del COVID, donde empezaron a notarse más agresiones también, por ejemplo, al personal administrativo. El personal administrativo, que en la época del COVID era el que hacía el primer filtrado en los centros de salud, el que está en las unidades administrativas y el que decía al usuario que no le podían atender, pues tradicionalmente nunca había tenido muchas agresiones, pero a partir del año 2019 eso ya empezó a cambiar. Y ahora es una de las categorías que también ha sufrido un aumento de agresiones muy importante. Siguiente presentación, Javier. ¿Dónde se sufren en el ámbito sanitario? Bueno, pues como decíamos, una fotografía a nivel de datos del Ministerio de Sanidad en España. El 35% de las agresiones se producen en el ámbito de atención especializada, normalmente hospitales, y el 65% en el ámbito de la atención primaria. Sí que es verdad que esto cambia. Como decíamos, no deja de ser una fotografía. Dependiendo de las comunidades autónomas, sí que es verdad que esto puede tener alguna pequeña variación, pero también es verdad que es muy pequeña. Los datos del Ministerio de Sanidad en el último informe, en el año 2025, que ha sido presentado ahora en febrero, lo que nos dicen es que desde el año 2020 estamos teniendo un aumento brutal en el tema de las agresiones en atención primaria y sobre todo en atención extrahospitalaria, lo que sería unidades de hospitalización a domicilio y lo que es los servicios de ambulancias. Creemos, por los datos que nosotros hemos contrastado con Policía Nacional y con el propio Ministerio, que no es tanto un aumento tan desproporcionado de las agresiones, sino que es verdad que están aflorando esas denuncias y esas agresiones. Que antes, como decíamos, pues se asumía un poco por todos que determinadas situaciones conflictivas pues nos podían pasar durante nuestro ámbito de trabajo y las asumíamos como algo de parte de nuestro trabajo, y sí que es verdad que desde en la época del COVID sí que estamos empezando a asumir entre todos que la manera de prevenirlo es no aguantar este tipo de situaciones, ¿vale? Siguiente presentación, Javier. ¿Dónde son más graves las agresiones? Pues entre hospitalizada y atención primaria, pues son mucho más graves. Dale al enter, porfa. Pues son mucho más graves en atención primaria. ¿Por qué? Pues por dispersión geográfica, por ausencia de medidas de seguridad. Es verdad que, por ejemplo, la mayoría de los hospitales del sector público pues tenemos vigilantes de seguridad, tenemos cámaras, pero sin embargo en los centros de atención primaria normalmente o no hay o hay muy poquito, con lo cual es verdad que nosotros decimos que la gravedad de la agresión va relacionado con el ámbito de control. Cuanto menos control tengo sobre la situación, más grave es esa agresión. Siguiente, Javier. Bien, dale al enter, por favor. Bien, ¿dónde se sufren, por ejemplo, en el ámbito hospitalario? Pues el 50% de las agresiones se sufren en urgencias psiquiatría, el 25% en consultas externas y extracciones y el 15% en hospitalización. ¿Cuándo se sufren? Pues mayoritariamente en el ámbito del turno de mañana.
¿Por qué? Porque es verdad que la mayoría, el ámbito de mañana reúne el mayor número de asistencias sanitarias que podemos realizar en todos los centros. Con lo cual, como hemos dicho antes por el tema de quién la sufría, pues en este caso nos pasa lo mismo. Estadísticamente es donde más atención sanitaria se realiza, pues donde más posibilidades de sufrir agresiones. Sin embargo, si nos vamos a un ámbito como es el de urgencias, donde tenemos asistencia 24 horas y está mucho más repartida, vemos que la cosa cambia. Un 32% en el turno de mañana, un 28% en el turno de tarde, con lo cual la mañana y la tarde están prácticamente a la par, y un 40% en el turno de noche. ¿Por qué se producen más agresiones en el turno de noche? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Más agresiones y más graves las agresiones, cuanto menos ámbito de control tenemos. En el turno de noche tenemos menos gente trabajando, en el turno de noche los pacientes, por ejemplo, tienen que esperar más, con lo cual hay menos contenidos informativos y se da menos información, con lo cual es verdad que el turno de noche, por ejemplo, en servicios como urgencia, reúne el grueso de esas agresiones. Siguiente presentación, Javier. ¿Cuándo se producen las agresiones? Pues en general cuando no se cumplen las expectativas de los pacientes. Son esas agresiones que llamábamos instrumentales, ¿vale? En consultas, pues cuando el paciente solicita o una baja médica o un tratamiento o una prueba diagnóstica y no se cumplen esas expectativas, no le estamos dando lo que el paciente quiere. En urgencia, pues cuando no se cumplen en cuanto a plazos de espera o en cuanto a lo mismo que decíamos antes, una baja médica, un tratamiento o una prueba diagnóstica. Esa persona que va dolorida porque ha tenido un accidente y nos pide que le hagamos una resonancia en el turno de noche. Pues no, es que las resonancias en el turno de noche no se pueden mandar de urgencia, por lo menos en nuestros hospitales. Pues esa persona no estamos cumpliendo con esa expectativa y tenemos un problema con él, ¿vale? En cuanto a la falta de información, que esto sí que es verdad que es un problema importante. Un problema importante porque es verdad que como tenemos menos personal en el turno de noche, pues es verdad que el personal en nuestro caso por lo menos tarda más en salir a informar. Y los pacientes, los familiares de pacientes están bastante más angustiados en la sala de espera. Se hacen las horas mucho más largas que durante la mañana, con lo cual es verdad que esa falta de información pues también es importante. En hospitalización, las mismas situaciones sanitarias, ¿vale? En cuanto a tratamientos y pruebas diagnósticas, nos está pasando cada vez más la disconformidad con la vida dentro de las unidades. Ya no tenemos hospitales, sino que tenemos hoteles donde se presta atención sanitaria. ¿Y qué es lo que quieren todos nuestros pacientes? Estar en una situación lo más confortable posible, con una limpieza extraordinaria, con una comida extraordinaria, con la luz que ellos quieran, con la calefacción al punto que ellos quieran, y cada vez tenemos más problemas con esta disconformidad. Nosotros tuvimos una situación bastante grave hace como 2 meses en la unidad de oncología infantil, porque son habitaciones dobles. Se trata de poner a los niños siempre que se puedan de forma individual, pero cuando hay que compartir habitaciones porque no queda otra, pues se tienen que compartir. Pues un señor dijo que a su hija no la ponían con otro niño con cáncer y tuvimos una agresión al personal sanitario, pero una agresión física, porque no, el señor no se atenía a razones. Con lo cual es verdad que esto nos pasa cada vez más. Y nos pasa también el tratar de mediar entre dos pacientes. Esto es muy habitual en unidades de psiquiatría, donde, como decimos nosotros, se hacen mini pandillas, pacientes que se llevan mejor con unos o con otros y terminan haciendo pandillas, y es difícil de gestionar las unidades de psiquiatría cuando tenemos estas situaciones, pero nos pasa también cada vez más dentro de las unidades de hospitalización general. El último caso que nosotros tuvimos fue el último partido de Madrid-Barça, donde 2 pacientes estaban viendo la televisión en la misma habitación y se terminaron pegando entre los dos. Pues al final el personal sanitario intervino y el personal sanitario estuvo a punto de llevarse una agresión física por parte de uno de estos pacientes. Con lo cual, estas situaciones se están yendo cada vez más, ¿vale? Siguiente presentación, Javier. ¿Por qué se producen? Pues tenemos diferentes causas, causas sociales, causas estructurales y causas personales. En cuanto a causas sociales, lo que hemos dicho antes, que cada vez aceptamos más ese malismo, ¿vale? Esa forma de gestionar esos conflictos. Cada vez tenemos más agresiones, no solo en nuestro ámbito, sino en todos los ámbitos. ¿Por qué? Cambios en valores de la sociedad, lo que decimos, que aceptamos como que el utilizar la violencia es un objetivo
lícito para conseguir lo que nosotros queremos, ¿vale? Es un medio lícito para conseguir ese objetivo. El empoderamiento de los usuarios, eso de que el cliente siempre tiene la razón. Al Corte Inglés la ha funcionado muy bien a la hora de vender cosas, pero en el ámbito sanitario no funciona. O sea, ese paciente que quiere una segunda opinión, una tercera opinión, porque no está de acuerdo con el diagnóstico del médico. Ya, pues es que el diagnóstico muchas veces es el que es. La salud como bien de consumo inmediato, que nos pasa constantemente. Si vosotros os fijáis en todas las empresas que venden seguros médicos, ¿qué es lo que te dicen ahora en los anuncios? Teléfono 24 horas con un médico que te va a poder atender y que va a poder resolver tu problema un domingo a las 2 de la mañana. Ya, pues es que a lo mejor hay que decirle a la gente que eso, para que funcione y que funcione con calidad, no es así. Porque el pobrecito doctor que te va a atender a las 2 de la mañana, que se acaba de despertar, pues suficientemente tiene con atenderte y poco más, porque no va a poder hacer mucho más. Vas a tener que ir a un centro hospitalario para que te puedan atender en condiciones, con lo cual pues eso es complicado, ¿vale? El desconocimiento de la cartera de servicio por parte de los usuarios, que a nosotros cada vez nos pasa más. El otro día nos pasó unos papás que se presentan en la urgencia general y que querían que atendiésemos al niño en la urgencia general. Pues oiga, es que tiene que ir usted a la urgencia infantil, que está a una manzana de donde tenemos el edificio de urgencias generales. Pues eso nos pasa cada vez más. Y en atención primaria pasa mucho el doctor Google, o ahora será el doctor ChatGPT, porque cuando tenemos un problema de salud, antes de ir a nuestro médico de atención primaria o a nuestro especialista, ya sabemos lo que nos pasa, ya sabemos qué nos tienen que mandar, ya sabemos la prueba diagnóstica, y cuando no se cumplen las expectativas de todo lo que nosotros queremos, pues al final tenemos un problema, ¿vale? En cuanto a causas estructurales, organizaciones deficitarias en tiempos de espera y masificadas, sobre todo cuando hablamos del ámbito público. Nosotros somos hospitales que cada vez estamos más masificados, y la razón es clara. El sistema sanitario español se diseñó para 36 millones de personas y ahora mismo estamos ya casi llegando a 50. Pues tenemos prácticamente los mismos hospitales que teníamos hace 20 años y tenemos un 25% más de población. Con lo cual, si no se aumentan los recursos, pues es muy difícil no ser deficitarios, ¿vale? Organizaciones muy burocratizadas, donde al final el paciente muchas veces cree que la organización está hecha así prácticamente para jorobarle. ¿Qué es esto de que tengo que recoger un volante en la segunda planta, llevarlo a la quinta que está lista de espera? Pues al final esas burocracias muchas veces los pacientes no los tienden. Medio hostil que los pacientes no entienden. Si veis esta foto que pone: para solicitar información sobre atención al paciente, acuda a admisión. Pues a gente que es de fuera del ámbito sanitario, solicitar, o sea, información, atención al paciente y admisión, seguramente les parezca todo lo mismo. Entonces, ¿cómo somos capaces de explicar a nuestros usuarios que tenemos organización diferente dentro del hospital para cada cosa y que cada servicio se encarga de una cosa diferente? Pues los pacientes muchas veces no lo entienden. Y contenidos informativos insuficientes. Yo creo que en todos los hospitales de España, que seguramente lo habréis visto, tenemos un cartel donde pone que se atenderá no por orden de llegada, sino por orden de gravedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en España no leemos, y menos cuando vamos en situación de tensión, con lo cual esos carteles no los lee nadie. ¿Vale? Pues a lo mejor tenemos que hacer campañas de otra manera y no simplemente poniendo carteles. Bueno, entre las causas personales, y es verdad que tenemos un poquito de todo, yo sé que los sanitarios trabajamos en organizaciones muy complicadas, donde tenemos que trabajar sábados, domingos, Nochevieja, Nochebuena, donde no tenemos una respuesta por parte de la organización muchas veces a lo que nosotros demandamos y queremos, nos pagan poco, no tenemos los turnos que queremos, y al final eso produce el famoso burnout, el estar quemado, que muchas veces eso lo trasladamos a nuestros pacientes. Cuando viene un paciente que viene en situación de tensión y que viene predispuesto muchas veces a liarla y se encuentra con un profesional sanitario que tampoco está siendo todo lo que debería de ser de amable o de empático, pues tenemos una posibilidad de que eso también termine en una agresión, ¿vale? Con lo cual es verdad que en eso sí que podemos nosotros trabajar. La parte de la despersonalización de la asistencia sanitaria, que nos pasa cada vez más en las organizaciones públicas. Vamos al médico de atención primaria y nos encontramos un doctor, y cuando volvemos al mes siguiente nos han cambiado el doctor, y cuando volvemos dentro de 3 meses han pasado 5 doctores por la misma consulta. ¿Qué es lo que pasa? Que no establecemos ese vínculo con el doctor que podía haber antes. Yo me acuerdo siempre de mi padre, que tuvo 35 años al mismo médico de atención primaria, don Julio Sánchez Salvador. Pues en la vida a mi padre se le hubiese ocurrido agredir a ese médico porque tenían un vínculo desde hace 35 años. Ahora nosotros ese filtro no lo tenemos.
no conocemos a ese sanitario. Y por parte del sanitario también es verdad que tenemos esa despersonalización. ¿Qué quiere decir? Que como sé que voy a estar un mes aquí, pues me da igual. ¿Qué es lo que me dice el procedimiento? Bueno, 3 días de ibuprofeno y si está mal que vaya a urgencia, pues hago eso directamente y no me complico más la vida, ¿vale? Con lo cual es verdad que hay causas personales que podemos intentar trabajar e intentar mejorar. No solo hay que mejorar las causas estructurales y las causas sociales. Siguiente presentación, Javier. Bueno, a ver, A ver si quiere pasar. sí, a ver si me hace caso. Bueno, perdona, se ha quedado ahí. Se ha quedado bloqueado. Bien, nada, ahí la tenemos. Al enter, porfa. Bien, importante el tema de las denuncias y la ausencia de denuncias y el tema de las agresiones, ¿vale? Dale al enter otra vez, porfa. Bien, mirad, la mayoría de las agresiones que se denuncian son las agresiones graves, ¿vale? ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque es verdad que tenemos un problema, porque la ley de enjuiciamiento criminal dice que todas las agresiones que sufre una persona las tiene que denunciar esa persona. Es verdad que los hospitales no pueden realizar, eh, o las hospitales o las organizaciones sanitarias no pueden realizar esas denuncias. Es verdad que pueden dar apoyo legal, que pueden personarse como acusación particular, pero es verdad que la denuncia la tiene que hacer el propio trabajador. Eso al final es un problema. ¿Por qué? Porque a no ser que sea la agresión muy grave, el propio trabajador no va a ir a denunciar. Tiene que perder su tiempo en ir a comisaría, tiene que dar todos sus datos, le van a citar luego a un juicio que seguramente se vaya a ver con el malo que le ha agredido, con lo cual es verdad que no tenemos denuncias, pero sí que es verdad que tenemos que trabajar. Decíamos nosotros antes que estaba aflorando esa denuncia que muchas veces en esta hospitalaria o en atención a domicilio no se daba y que están empezando a denunciarse porque estamos perdiendo esa conciencia de que, bueno, esto va con el uniforme y nos van a agredir y, bueno, nos tenemos que callar. Y es verdad que cada vez van a más. Nosotros lo que sí que decimos es que aunque no se denuncien directamente las agresiones en Policía Nacional o en Guardia Civil, o en la policía que tengáis, Mossos, Policía Foral o el China, es importante, ¿vale?, que todas esas denuncias sí que se recojan, ¿vale? Se recojan o cómo, pues en los colegios profesionales o a través de los servicios de prevención, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros en el Ministerio de Sanidad nos están dando un dato de agresión que luego no es el dato real. ¿Cómo tenemos nosotros el dato real de las agresiones? Si vemos los datos ofrecidos por los servicios de prevención y por los colegios profesionales, más los datos de Guardia Civil y Policía Nacional, estamos hablando de que tenemos aproximadamente unas 40.000 agresiones al año, ¿vale? Que es un dato que prácticamente no se está recogiendo en ningún sitio. Necesitamos esas agresiones, necesitamos esos datos, porque cuando yo voy, por ejemplo, a consejería a pedir más vigilantes de seguridad para mi hospital porque tengo agresiones, no vale con que diga tengo más agresiones, me van a decir, pero ¿dónde tienes las agresiones? ¿Cuántas agresiones tienes? Puf, tengo muchas. No, no, muchas no. ¿Cuántas tienes y dónde las tienes? Tengo que dar datos. Para yo poder dar datos necesito tener esos datos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando y de esa ausencia de agresiones, en 11.500 intervenciones que ha dicho Policía Nacional que hizo en hospitales el año pasado, solo hay 513 denuncias, ¿vale? Con lo cual es verdad que es algo que prácticamente no se denuncia. Estamos empezando a denunciar más, ya os digo, en colegios profesionales. Los colegios profesionales, tanto el colegio de médicos como el colegio de enfermería, sí que los consejos están empezando a recoger ese tipo de incidentes, pero aún así necesitamos que aflore más, ¿vale? Que sea algo de verdad real. Y os pongo un ejemplo. Nosotros que estamos en contacto con el Interlocutor Nacional Sanitario de Policía Nacional, ellos tienen un plan para realizar las denuncias en los propios centros sanitarios, ¿vale? Que no tengamos que ir los sanitarios a denunciar una agresión a comisaría y perder el tiempo, ¿vale? Pero para que eso se pueda dar necesitamos un número de agresiones que se denuncien, un número importante, ¿vale? Con 513 agresiones no podemos pedir que nos organicen un plan específico para nosotros, ¿vale? Porque no tiene entidad suficiente, aunque ellos sepan que las agresiones son más, ¿vale? Pero necesitamos que esos datos afloren, que eso se denuncie y que se ponga en conocimiento. Los compañeros del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que seguramente tengan un protocolo de prevención de agresiones que puede incluir incluso, por ejemplo, en nuestro caso, el traslado de esa persona de su servicio si tiene que seguir atendiéndose a ese paciente o a ese familiar allí. Pues todo ese tipo de cosas no se pueden poner en marcha si no se denuncia, por lo menos a nivel interno, esa agresión.
Siguiente presentación, Javier. Bien, como decíamos antes, nosotros tenemos lo que llamamos riesgos encadenados. ¿Qué son esos riesgos encadenados? Pues forman parte de esos riesgos que decíamos que se producían de forma no relacionada directamente con la actividad asistencial, sino que relacionada con el ámbito, como puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, el secuestro de menores y la violencia de género. Hablamos también, por ejemplo, de lo que hemos dicho de robos, pero nosotros sí que tenemos identificados, por lo menos en nuestro hospital, esos 3 riesgos como riesgos muy importantes. El tema del secuestro de menores, nosotros tenemos un protocolo, un procedimiento del Código Rosa para evitar el tema de la sustracción de menores, que nosotros tenemos un riesgo muy importante. Normalmente se suele dar cuando tenemos una retirada de custodia, tenemos bastantes retiradas de custodias en mi hospital, y es un riesgo muy, muy relacionado con el secuestro de menor, porque el secuestro de menor no es normalmente una persona que se pone un pijama y se mete en una planta a robar a un niño, sino que el secuestro es normalmente por parte de los propios padres o familiares de ese menor, que tratan de llevárselo sin autorización. Nosotros tuvimos un caso, el más importante que hemos tenido, el 25 de junio del año pasado, donde unos padres que confluyen los 3 criterios que normalmente se dan cuando hay un intento de secuestro menor, que es consumo de tóxicos, retiradas anteriores de menores y mal control gestacional. Tienen un menor, dan a luz y tratan de llevárselo del hospital. Y tuvimos una persecución bastante importante hasta que al final conseguimos detenerlos a 700 metros del hospital, persiguiéndoles por la calle, porque el riesgo de desamparo de ese menor es un riesgo importante. Ya les habían anunciado que se iba a retirar la custodia, con lo cual pues son riesgos que están muy, muy relacionados. Siguiente presentación, por favor. Bien, importante. Hemos visto el perfil del agredido, importante ver el perfil del agresor, ¿vale? ¿Quién pega más, hombres o mujeres? Porque hemos dicho que más reciben las agresiones las mujeres, pero ¿quién pega más? Las conductas de intimidación verbal son más comunes en mujeres, pero las conductas de agresión física se dan más en hombres, ¿vale? Esto se debe a 2 cosas. Primero, al físico de los hombres y después al rol social. ¿Qué quiere decir? Que el rol social del hombre es el rol de defensor, ese rol de pegarse con quien haga falta por defender a nuestra familia, pues hace que al final tengamos esa respuesta física, ¿vale? Mientras que en mujeres es verdad que es una respuesta más verbal, más de reclamar, pues verbalmente, ¿vale? El rango de edad va muy relacionado también con los hombres, porque va muy relacionado con la testosterona. A mayor nivel de testosterona, más respuesta violenta en hombres, con lo cual es verdad que los hombres entre 25 y 45 años hay más posibilidades de que tengan una respuesta violenta. ¿Esto quiere decir que los hombres de 55 no la tengan? Sí, la tienen, pero es más habitual entre 25 y 45. Por las 2 cosas, tanto por el rol social como por el nivel de testosterona. El rol social, ¿por qué? Porque puede pegar un abuelo de un niño o el hermano de un niño que está esperando en urgencia, sí, pero es más fácil que pegue el padre, ¿vale? Primero por el rol social de defensa de la familia y después porque está en ese rango de edad. En cuanto hablamos a nivel socioeconómico, pues el nivel socioeconómico es un nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque es la forma de cómo gestionamos los conflictos, ¿vale? Y yo pongo siempre 2 ejemplos. Hospital, por ejemplo, de Majadahonda y Hospital de Getafe. Hospital de Majadahonda y Getafe con un número de urgencias sanitarias muy similares, una cartera sanitaria muy parecida, número de actividad sanitaria y de especialidades muy parecida. ¿Dónde más agresiones? ¿En Majadahonda o en Getafe? Pues muchas más agresiones en Getafe. ¿Dónde hay más reclamaciones por escrito? En Majadahonda. La gestión del conflicto varía mucho, ¿vale? Con el nivel socioeconómico, ¿vale? Con lo cual es verdad que el nivel socioeconómico influye mucho. ¿Quién realiza las agresiones? Pues en atención primaria es verdad que cada vez tenemos más acompañantes, ¿vale? Antes era exclusivamente el paciente, pero ahora tenemos cada vez más acompañantes. En hospitalización cada vez más acompañantes también, por lo que hemos dicho, porque es verdad que cada vez lo que queremos son más comodidades dentro del hospital. Damos por supuesta esa actividad científica en la que nos van a curar, esa actividad sanitaria, y cada vez queremos estar en un hotel. Con lo cual, al final, muchas veces también es el propio acompañante, porque nos pasa muchas veces persona mayor que lleva de serie ese filtro de no voy a decirle nada al médico, no voy a decirle nada a la enfermera, y sin embargo es el hijo de 45 años el que al final termina montando el escándalo dentro de la unidad,
porque es que no están atendiendo a su padre, con lo cual eso cada vez lo tenemos más. Y por ejemplo, en psiquiatría es verdad que hay muy poquitos acompañantes que la terminen. Nos pasa en las agresiones cuando tenemos por parte de acompañantes, suele ser muchas veces en hospitalización de psiquiatría infantil, hospitalización de día, cuando nos ha pasado recientemente, tenemos que hacer una inmovilización a un chaval de 16 años, en la consulta está la propia madre, que sabe que le conviene a su hijo que le hagamos esa inmovilización porque el chaval está súper agitado y necesita controlar esa situación, pero evidentemente es su hijo y no puede evitar enfrentarse al personal sanitario porque le están haciendo una inmovilización. Entonces, bueno, nosotros en seguridad aplicamos una cosa que es la regla de Pareto, ¿vale? Esa regla de Pareto que se aplica en otros ámbitos, como puede ser la logística, como puede ser la banca, como puede ser el marketing, ¿vale? En seguridad, ¿qué es lo que nos dicen? Eh, el 20% de los pacientes es el que protagoniza el 80% de los incidentes. Mucho cuidado con los reincidentes, ¿vale? Estoy en una unidad de psiquiatría, tengo 50 pacientes, cualquiera se puede agitar y cualquiera la puede liar, pero tengo 5 que son reincidentes, que han ingresado un montón de veces y que son una joyita. Pues cuidado con esos 5 pacientes que son los que de verdad me pueden causar un problema gordo, ¿vale? Siguiente. Estoy yendo muy deprisa, pero es que creo que vamos fatal de tiempo, con lo cual me comprometo a poner 3 presentaciones y lo dejamos, ¿vale? La prevención de agresiones, igual que decíamos que teníamos causas sociales, pues tendremos que poner en marcha medidas sociales, medidas de campaña de sensibilización para que la gente sepa qué es lo que está pasando, ¿vale? A mí me gustó mucho la que veis a la izquierda, que pone entidad de respeto, organización de respeto, ¿vale? Donde cuando ibas a Castilla y León, en todos los centros sanitarios en el año 2012, te encontrabas a una silueta de un personal sanitario que te decía que él estaba ahí para ayudarle y que por favor le respetas esas también, ¿vale? Con lo cual, importante. El tema del refuerzo legal. Sabéis que se cambió el Código Penal en el año 2015, el artículo 550, lo que hace es que penaliza cuando alguien pega a un agente de la autoridad. Pues el personal sanitario es agente de la autoridad bajo determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir? Lo primero, que tiene que ser en un hospital público, con lo cual a vosotros no os afecta, ¿vale? Y luego solo a 2 categorías, como son médicos y enfermeras. Nosotros estamos en un grupo con el del Interior y el Ministerio de Justicia, donde llevamos desde el año 2017 intentando que se modifique esta situación, ¿vale? Que se haga un refuerzo legal donde se considere al final personal sanitario a todos los que trabajamos en centros sanitarios, independientemente de la categoría, independientemente de si son públicos o privados, ¿vale? Una cosa que está funcionando muy bien son las sanciones administrativas. ¿Por qué? Porque sí que se está viendo que al final el reproche penal de cuando denunciamos a una persona es mínimo. ¿Vale? Es muy poquitas veces cuando se tramite una denuncia por una agresión, tiene que estar demostrada, tienes que ir a juicio, con lo cual es verdad que ese reproche penal la mayoría de las veces no llega a esa persona agredida. Sin embargo, las comunidades autónomas están empezando a sancionar administrativamente. ¿Qué quiere decir? Que la ley de organización sanitaria de cada una de las comunidades autónomas prevé una serie de derechos y deberes de los pacientes y usuarios y prevé también un régimen sancionador para esas personas que incumplen, ¿vale? Con lo cual sí se puede sancionar. De hecho, el caso más importante creo que es en Castilla y La Mancha, donde se le ha metido a un usuario una multa de 150.000 euros, ¿vale? Por la agresión que le hizo a un sanitario en un centro de Castilla y La Mancha, ¿vale? Con lo cual, pues esta es otra fórmula de ir trabajando, ¿vale? Evidentemente, organización de trabajo por turnos y espacios, presencia de vigilantes de seguridad, instalación de cámaras de seguridad y una cosa, por ejemplo, que en el ámbito público están intentando implementar los sindicatos, que yo creo que puede ser una buena medida, sobre todo para el tema del ciberacoso y ese acoso social, ¿vale? Como puede ser eliminar los apellidos del trabajador, ¿vale? Dejar el nombre del trabajador, el nombre de pila, pero quitar. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros, por ejemplo, el Estatuto Marco Sanitario nos dice que todos los empleados públicos sanitarios debemos identificados con nuestro nombre y nuestros 2 apellidos. Y es verdad que si tienes el nombre y los 2 apellidos, si tienes un nombre bastante común, pues a lo mejor no, pero si tienes un nombre un poquito complicado, pues es muy fácil localizarte en redes sociales. Con lo cual es verdad que lo que se pide es sustituir ese nombre y 2 apellidos por el nombre de pila, que para un usuario yo creo que es suficiente para dirigirte a un trabajador sanitario que te está atendiendo.
Hay algún problema con el audio, ¿verdad, Javier? Sí, te estaba preguntando por privado porque no sabía si era yo o era No, Santiago. no. Y lo intentamos resolver y ahora, Sí, voy a... mientras tanto, yo creo que podemos aprovechar para recoger un poco, si hay algunas preguntas o comentarios, podemos ir aprovechando para ir haciendo una revisión. ¿Me Vale, Decíamos, yo... escucháis Santiago, ahora? sí, 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 ahora yo... aprovechando el perfecto, corte, que vamos terminando ya la charla y así tenemos la perfecto, oportunidad de dejar un perfecto, tiempo para preguntas. perfecto. Pues nada, pues nada, encantado de haber participado. Lo que os decía, sí que es verdad que hay diferentes cosas que podemos hacer en cuanto estructuralmente, como cambio de mobiliarios en consulta o poner sistemas de prevención de agresiones para que nos dé tiempo a reaccionar y avisar a otros compañeros. Y sobre todo el que tengáis en cuenta que al final, como decía Javier y como dice Paula, pues muchas veces hay que prevenir todo este tipo de situaciones. Nos confiamos y es verdad que solemos intentar reaccionar cuando ya tenemos el problema encima y al final en la prevención es donde tenemos la clave, ¿vale? Con lo cual, eh, pues nada, dispuesto a las consultas que tengáis, a las preguntas que tengáis y si tenéis alguna cosa más, pues a través de Javier o de Paula, pues me tenéis a vuestra disposición. Pues si os parece, mientras podéis ir escribiendo en el chat si tenéis alguna pregunta y yo se la traslado a Santiago, le voy a realizar yo la primera para romper el hielo. Perfecto. Santiago, ¿cuáles serían las señales de alerta temprana que nos pueden ayudar a detectar un paciente, un familiar Vale. como posible Mira, agresor? lo principal sobre todo es estar pendiente del tema de la reincidencia, ¿vale? Nos pasa continuamente. Persona que viene y se ha salido con la suya en una consulta anterior o en un ingreso anterior, la siguiente va a volver a tener ese comportamiento. Con lo cual sí que es verdad que de alguna manera tenemos que intentar tener esas conductas pues, dentro de nuestro sistema informativo, dentro del hospital e intentar hacer frente a eso. Y después es verdad que las personas, salvo determinadas excepciones, no suelen pasar de 0 a 100 en un segundo, ¿vale? Suelen, como dice Javier, empezar a mostrar síntomas. Síntomas cuando se ponen tensos y se le nota muchas veces en la cara que empiezan a tensionarse. Empieza a tensionarse ese tono de voz, ese lenguaje verbal. ¿Vale? Esas son situaciones en las que me están diciendo que vamos a empezar a tener un problema. Tenemos que empezar a utilizar habilidades de comunicación, ¿vale? Habilidades de comunicación, sistemas para rebajar esa tensión, como puede ser habilidades de comunicación tipo espejo, como intentar confluir con esa persona, ser más empáticos, ¿vale? Es súper importante tener todo eso en cuenta, pero sí que es verdad que lo que decimos, esa agresión y ese nivel de agresividad no se produce de 0 a 100. Nos va a dar tiempo a reaccionar y sí que nos va a dar esas muestras de cómo esa persona va a ir increciendo y se va a ir calentando poco a poco, ¿vale? Vale. Mira, ya tenemos la primera pregunta, que es vamos, la primera parte de la mía, claro, ¿cómo podemos Sí. evadir una agresión? Nos preguntan. Vale, vale. Lo primero, lo que estamos hablando, importante y súper importante la prevención. Lo que decimos, no vale de nada cuando tenemos la agresión encima intentar hacer cualquier cosa. No, tenemos que prevenirlo. Y para poder prevenirlo tenemos que hacer lo que estamos diciendo. Vamos a colocar el espacio que tenemos dentro de las consultas, no dejar cosas a mano para que nos puedan agredir. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho, aunque quede un poquito raro al principio, que el profesional sanitario en vez de estar de cara a la puerta de la consulta y el paciente esté en medio, si tenemos que salir por esa puerta, hacerlo al revés. Ponemos nuestra espalda pegada a la puerta y el paciente detrás de nuestra mesa. ¿Para qué? Para que si tenemos que intentar salir, seamos nosotros los que tenemos la puerta a nuestro lado. O sea, todas esas medidas de prevención son las que nos van a ayudar. Porque luego es verdad que cuando tenemos la agresión encima, es muy difícil, ¿vale?, hacer frente a esa agresión. Es muy difícil. Nosotros que tenemos bastante dotación de vigilantes de seguridad, nos ha pasado en la última agresión que tuvimos a una neuróloga, que tardamos 3 minutos en llegar a la consulta y la doctora nos decía, madre mía, es que no sabéis lo que habéis tardado. Eh, lo tenemos cronometrado, o sea, desde que recibimos el aviso hasta que llegó el vigilante, 3 minutos y medio. Lo que pasa es que 3 minutos y medio se puede hacer larguísimo. ¿Vale? Con lo cual las medidas de prevención son las que nos van a ayudar a no llegar a ese extremo, a no tener que dar un botón para que venga alguien y que nos estén agrediendo cuando ese vigilante llegue. ¿Vale?
Mira, estaba leyendo que me han enviado a mí una por privado. Sí. ¿Qué técnicas de comunicación podrían ayudar para desescalar una situación tensa? Pues mirar, tenemos muchas, las tenía justo en una presentación que no hemos llegado a ver, ¿vale? Hay técnicas de espejo, hay técnicas de empatía, hay técnicas de banco de niebla. La técnica del banco de niebla es intentar, pues, difuminar un poquito la situación, intentar desviar la atención de esa persona. La técnica de espejo es intentar reflejar exactamente lo que vamos hablando con él. La técnica del resumen, tener en cuenta que cuando nosotros estamos con una persona que cada vez va a más, lo que tenemos es que intentar hablar con él, ¿vale? El control de la situación, el control de esa comunicación, la tiene la persona que escucha. Tenemos que intentar que esa persona hable, el intentar que no dé respuestas cerradas de sí o no, sino que nos intente dar todas las respuestas que sean, el aceptar las críticas, que nos pasa muchas veces que los propios sanitarios somos los que no aceptamos las críticas y eso lo que hace es que esa persona se caliente todavía más. Es que llevo 3 meses esperando una cita, es que he venido un montón de veces, es que no me atiende nadie y no le podemos llegar y decir, no, no, no tiene usted razón porque eso no es verdad. Pues sí, pues tiene usted razón, pues llevamos mucho retraso con la lista de espera, pues es un problema, pero no negarnos a aceptar esas críticas, ¿vale? Todas esas técnicas son súper importantes, el buscar puntos de encuentro con ese paciente o con ese familiar. Hombre, si yo te entiendo, si no te preocupes, si es que todos tenemos el mismo problema, si es que al final, venga, vamos a intentar echarte una mano, seguro que conseguimos entre todos. Yo te acompaño a misión, que es donde te tienen que resolver ese problema, ¿vale? Ser un poquito más empáticos con ellos, que eso también nos va a venir bien. Y bueno, nos ponen una, que más que una pregunta es una reflexión que voy a empezar contestando yo, si no te importa, Sí, Santiago, claro. que nos dice una compañera, se pone más atención si es agredido un médico o DUE antes que personal te cae. Bueno, lo que ha comentado Santiago es una normativa legal, que es la consideración de delito en ciertas circunstancias de médicos de salud pertenecientes al Servicio Público de Salud y enfermeras, pero que el protocolo Viamed, cuando habla de agresiones y todos los pasos que tenemos establecido, todas las medidas, en ningún momento nosotros hablamos de cargos, de puestos, da igual exactamente cualquiera. Además, bueno, ahora le dejo a Santiago, pero tener claro que el tratamiento que nosotros le damos es exactamente el mismo, sea el colectivo que sea, el que sea afectado. En general, yo creo que en el ámbito sanitario no hacemos esas discriminaciones. Yo creo que esa discriminación es más una discriminación a nivel, como ha dicho Javier, a nivel legal, porque en realidad lo que es un refuerzo sobre esa figura. ¿En qué consiste ese refuerzo? El refuerzo es que lo que hacen es agravar la pena. Si tú tienes una agresión y eres agente de la autoridad, pues ¿qué es lo que pasa? Que en vez de condenarte a 3 años de cárcel, me lo estoy inventando, pues te condenan a 3 años y 6 meses. ¿Vale? Es verdad que es una figura que muchas veces no tiene ni siquiera aplicación, porque ni los propios agentes de autoridad como la propia policía consiguen muchas veces que se les aplique ese refuerzo legal, ¿vale? En las organizaciones sanitarias yo creo que no discriminamos, yo creo que es verdad que todos trabajamos en equipo y todos entendemos la importancia de todos los que trabajamos en el mundo sanitario. Y yo no, por lo menos en nuestros hospitales y en todos los hospitales que yo conozco, y mirad que conozco hospitales en España, yo hago como dice un amigo mío, hago turismo sanitario, yo voy a dar comunicaciones a hospitales pues prácticamente todos los meses en toda España. Yo no conozco ningún sitio donde haya discriminación negativa hacia determinados colectivos y mucho menos hacia los auxiliares de enfermería. Yo creo, de hecho, mi percepción después de 32 años que llevo trabajando en hospitales es que el equipo de enfermería yo creo que se considera muchas veces en conjunto y no hay una discriminación negativa en cuanto a los auxiliares. Luego ya dentro del equipo cada uno tendrá sus funciones, cada uno tendrá sus responsabilidades, cada uno se organizará de una manera o de otra, pero yo creo que el personal de enfermería, sobre todo personal de enfermería, sí que trabaja en equipo, trabaja en conjunto y no hay, desde mi punto de vista, no hay esa discriminación. Y una última pregunta, si os parece. ¿Qué tipo de simulacros realizáis y qué ítems evaluáis en el desarrollo de los mismos para la prevención de agresiones? Mirad, nosotros hacemos simulacros, no tanto de agresiones, ¿vale? Pero sí que hemos hecho algunos simulacros del tema de código rosa, de lo que decimos de cuando tratan de secuestrar a un menor, porque al final eso sí que tiene repercusión. O, por ejemplo, sí que lo que hemos hecho algún simulacro de incidente armado dentro del hospital, ¿vale? Porque es verdad que la violencia a nosotros nos está yendo cada vez a más, estamos teniendo bastantes problemas en urgencias y sí que hacemos algún simulacro en ese sentido. Más que simulacro, lo que hacemos es formación.
¿vale? Es verdad que para mí la formación es la base de la prevención y nosotros sí que hacemos mucha formación. Nosotros damos formación de prevención de agresiones prácticamente como esta que vosotros habéis hecho pues, a lo largo del hospital. Tenemos en la página web de nuestro hospital formación en prevención de agresiones de forma permanente para que toda persona le pueda hacer. Hemos hecho con el equipo de Policía Nacional formaciones específicas de este tema, donde se hace además un juego de roleplay con lo que estamos hablando con las diferentes técnicas, con lo cual es verdad que sí que se hace. Y a nivel de pruebas, que no llega a ser un simulacro, nosotros sí que tenemos diferentes pulsadores de prevención de agresión, de los que llamamos y avisamos al vigilante de seguridad, y lo que sí que hacemos es que normalmente hacemos pruebas todos los meses, ¿vale? Una vez al mes vamos probando todos los diferentes pulsadores y normalmente lo que hacemos es que lo probamos con el usuario, ¿vale? Para que el usuario vea que el sistema funciona. Entonces no llega a ser un simulacro, pero sí una comprobación de la eficiencia del sistema, ¿vale? Y sí comprobamos que eso está funcionando. Pues muchas gracias. Ya, bueno, también aprovecho para que así lo sepa todo el mundo. Nosotros también tenemos esos botones, sobre todo en los mostradores de urgencia y en alguna otra zona en los centros, que aquí como está asistiendo personal de todas las áreas, es posible que no todo el mundo lo sepa y siempre también es una buena ocasión para compartirlo. Entonces, para ceñirnos al horario, en primer lugar, agradecerte de verdad, Santiago, la interesante charla que nos has dado, en la que hemos aprendido mucho. A Y vosotros. voy a dar la palabra a Paula, Paula Vallejo, la directora de Calidad y Riesgos, para que dé el cierre a esta jornada. Pues nada, yo repetir lo que acaba de decir Javier. Muchísimas gracias a todos. Sabéis que para nosotros el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo es un día que preparamos con muchísima ilusión absolutamente todos los años. Siempre hay regalitos, siempre hay actividad, siempre hay formación. Es algo que nos motiva y que además pensamos que es una forma de materializar nuestra estrategia, que es la estrategia de cuidar a los trabajadores y de prevenir riesgos. Entonces, espero que la charla de hoy os haya resultado interesante. Nosotros desde hoy mismo que se cierra la jornada empezamos a pensar qué hacer el año que viene para que pueda ser útil y sobre todo destacar que el motivo de la charla que hemos tenido hoy de prevención de agresiones ha sido precisamente porque también hacemos rondas de seguridad para escuchar qué es lo que preocupa a nuestro personal y que una de las medidas que se nos ha solicitado en esa charla es el tema de dar más, en esas rondas es el tema de dar más charlas y más sesiones sobre el tema de agresiones. Por suerte, sí que creo que tenemos que hacer un matiz, que realmente en nuestro caso, en nuestros centros, el número de agresiones es muy bajo. Tenemos unos entornos bastante seguros, donde desgraciadamente en ocasiones pues, ocurren algunas de las circunstancias que se han comentado hoy en la sesión, pero no es lo más habitual. Así todos seguimos pensando en todo tipo de medidas, protocolos, botones de pánicos, formación y medidas que ayuden a que el personal trabaje tranquilo y se sienta tranquilo, que es lo que de verdad nos importa. Así que mil gracias a todos por vuestra planificación, por supuesto a Javier por todo el trabajazo que se ha pegado para preparar esta sesión esta sesión y este día. Y a Santiago por impartir la charla y seguimos trabajando para mejorar la seguridad y salud de todo el personal de Viamed. Buenas tardes.